Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? El día de hoy voy a explicar cómo hacer la tarea de la semana 9 de programación y base de datos. Hoy tuvimos un encuentro, hoy martes 27 de octubre, y para las personas que no pudieron observar esta clase, pues estas orientaciones vamos a explicar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que vamos a trabajar con un comando en programación con el while. ¿Qué es el while? Es un comando mientras, es un ciclo que nosotros utilizamos para crear un proceso repetitivo en la cual nosotros vamos a dar una programación. Por lo tanto, vamos a realizar un ejercicio en la cual vamos a utilizar este comando, ¿no? Ahí les puse en la descripción todo lo que concierne a lo que es el comando hacer mientras y por ahí algunos detalles técnicos, ¿no? Pero bueno, la intención de esta tarea es elaborar un programa que permita imprimir por pantalla las tablas de multiplicar. Es decir, eh, al momento de dar un número, al momento de solicitar que alguien le entregue un número, por ejemplo, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, es decir, el número que le den, si le dicen el 4, entonces es porque quiere la tabla del 4. Si alguien ingresa un número 7, es porque quiere que le muestren la tabla del 7. Y así sucesivamente. Entonces, yo ya les coloqué aquí la programación que deberían utilizar para probar el programa. Lo único que tendrían que hacer es copiar el código fuente, ¿no es cierto? Abrir PCNT, reemplazar todo esto que ya tenía, lo pego y estaría listo para probar, ¿no? Claro, el programa funciona, pero voy a explicar cómo funciona. Si ustedes se dan cuenta, ya utilizamos algunos comandos anteriores de las clases. Por ejemplo, el comando escribir, ¿no? El comando escribir sirve para enviar un mensaje por pantalla. Entonces yo puse ahí que ingrese un número, que se desea calcular la tabla de multiplicar. Mandé un mensaje en comillas para que haya un espacio y le utilicé el comando leer. ¿Qué es el comando leer? Pues es un comando que permite que un dato ingrese, es decir, que un valor ingrese a la computadora. ¿Qué valor quiero que ingrese a la computadora? Pues sencillamente que me diga el número de la tabla que desea que se multiplique. Entonces, por ejemplo, si le me pide el 7, ese 7 se va a guardar en la variable llamada tabla. ¿Ok? Algo interesante acá arriba, ¿no? Hay una variable llamada mult. ¿Qué es mult? Pues una variable que va a ir ascendiendo, es decir, un número que va a ir ascendiendo empezando en 1. Le estoy inicializando en 1. Quiero que empiece en 1. Porque me imagino que la tabla de multiplicar todas van a empezar en 1, luego van a seguir 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta el 10. Miren, eso pasa en todas las tablas, ¿no? En la tabla del 4 también, desde el 1 hasta el 10. La tabla del 8 desde el 1 hasta el 10. Y así sucesivamente. Todas están del 1 hasta el 10, ¿no es cierto? Entonces, iniciará en 1. Por eso acá le pongo que inicie en 1. Hasta ahí ya queda claro todos estos tres detalles, que serían la variable que inicializamos, los mensajes y la variable que almacenaría la tabla que deseo yo realizar. De ahí viene el famoso comando mientras. El comando mientras se compone de la siguiente estructura: la palabra reservada mientras, la palabra reservada hacer y la palabra reservada fin mientras. Todo lo que yo ingrese a hacer procesos dentro de este comando se va a repetir muchas veces. Es decir, si quiero que algo ocurra reiteradamente muchas veces, lo ingreso dentro de toda esta estructura del mientras y fin mientras. Mientras, hacer, mientras, fin mientras. Pero hay algo interesante aquí que es una condición.
Porque noten que en mi tabla de multiplicar yo no me excedo del 10, yo no me excedo al 2 por 11, 2 por 12, 2 por 20, solo llego hasta el 10. Todas llegan hasta el 10. Entonces, aquí yo le doy un parámetro final hasta donde tiene que llegar la variable mult, es decir, el multiplicando. Perdón, el multiplicador. Entonces, le voy a decir que tiene que ser menor o igual a 10. Y claro, ¿no? Todas llegan hasta 10, pero van desde el 1 hasta el 10, es decir, son los menores de 10 y también le toma en cuenta el 10, igual a 10. Mientras que esta variable eh, tenga ese número guardado, o sea, vaya teniendo hasta el 10, va a hacer esto. Primero, va a realizar una operación matemática. Recordemos que para las operaciones matemáticas utilizamos el comando asignar, que se encuentra al lado derecho, asignar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a multiplicar? Se va a multiplicar el número de la tabla que te entregaron, por ejemplo, la tabla del 2, que sería esta. Se va a multiplicar por el multiplicador, que en este caso el multiplicador, como ustedes recordarán, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí, por ejemplo, el número de la tabla es 1. Por el multiplicador, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Acá, por ejemplo, la tabla de multiplicar es de 2, que se va a multiplicar por 1, 2. Entonces, este proceso va a ser siempre el mismo, ¿no? El número de la tabla por el multiplicador. Entonces, como se va a repetir 10 veces, voy a programar por lo menos una vez y ya él cuando se repita hará lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero el resultado de esta operación en la computadora se va a almacenar. Y adivinen qué, pues la variable res va a guardar el resultado. Entonces, cada vez que se haga una multiplicación, se almacenará el dato en esta variable resultado, res. Así le coloqué el nombre yo, res, resultado. Entonces, este proceso se va a repetir hasta que la variable mul llegue a 10. Es decir, que este proceso se va a repetir 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. Es decir, todas esas multiplicaciones que yo voy haciendo se van a repetir hasta que llegue al 10. Ya tengo la fórmula. Pero hay algo que está pasando que no concuerda. Primero, observamos que aquí hay un asterisco. En programación funciona para multiplicar. Pero yo estoy acostumbrado a que en vez de que este es el asterisco, este es el símbolo de la X, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos por. Entonces, hay algunas cosas que no concuerdan a la forma de cómo nos gusta ver la visualización de la tabla. Para ello, voy a darle un parámetro de cómo quiero que se observe esa respuesta, porque la fórmula está guardada en la memoria de la computadora, pero nunca la vamos a ver, la respuesta ni nada. El proceso interno se lo hace en la computadora, en el procesador, pero no le observamos. Entonces, para observar, mando a escribir, mando a que se muestre el resultado en pantalla. ¿Cuál es el primer dato que deseo que se imprima en la primera línea? Por ejemplo, en la tabla del 8, por ejemplo. ¿Cuál deseo que siempre se imprima? ¿Qué dato, qué elemento quiero que de la tabla siempre se imprima primerito? Siempre. ¿Cuál ven ustedes en la tabla del 8, por ejemplo? El 8. Entonces, ese 8 se almacenó ¿en dónde? Se almacenó en la variable tabla, ¿no es cierto? Porque ya nos entregó pues el 8. Se supone que alguien nos dijo, quiero la tabla del 8. Entonces, ¿cuál se va a imprimir? La tabla del 8. La variable tabla. Ahí va la coma, que es del programa que te permite separar otros elementos. Luego viene la X, ¿no? Que vendría a reemplazar al asterisco en la fórmula. Aquí está, ¿no? Todas llevan X. Entonces vemos que todas concuerdan con lo mismo. El 8 y luego la X. El 8, que sería la tabla. Número que te dieron por teclado. Y luego la X. Luego viene otro numerito más. Viene otro numerito más. Ese numerito que va ascendiendo del 1 hasta el 10 se llama multiplicador. ¿Y saben qué? Aquí está la variable multiplicador que inicia en 1 y va a terminar en 10. Entonces quiero que se muestre, entonces le coloco aquí. Alguien dirá, profe, aquí usted le pone comillas y acá ella no le pone comillas. ¿Por qué? Porque mientras que ellas son variables, estos que están de color rojo solo son mensajes que no van a cambiar, siempre van a ser los mismos y los mismos. Hasta aquí estamos. Después vemos que en la fórmula o en la tabla nos aparece el símbolo igual. Todas tienen
de la misma manera, entonces las coloco entre comillas del igual. Todas tienen. Estoy imaginándome que va a salir siempre el igual para todas. Y después a la derecha del igual, quiero que aparezca el número 8, luego el 16, el 24. Entonces son resultados. Por lo tanto, mando a imprimir el resultado. Entonces están separados por coma, ¿no? El número de la tabla por el multiplicador igual la respuesta. En ese orden quiero que se imprima. Acá no ocurría, ¿no? Acá viene la respuesta sale a la izquierda, acá la respuesta sale a la derecha. Entonces lo que hice es organizarle bonito nomás para que se imprima bien. Pero este resultado no siempre va a ser el mismo. ¿No es cierto? No siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es la condición para que este resultado cambie, no? Miremos el 8 por 1, 8, ¿no? ¿Cómo se convirtió en la segunda ronda, en la segunda vuelta? Se convirtió en 16 cuando este 2 se cambió. Cuando este número multiplicador cambió. Y así va cambiando. Miren, cuando cambia 3 se hace 24. Cuando cambia 4 se hace 32. Entonces viene una pequeña fórmula. ¿Cómo hago que esta variable que estaba en 1, acá arriba, siga subiendo de 1 en 1? Entonces le digo yo, la variable mult, que ya está en 1, para que se convierta en 2, digo, voy a sumarle un 1. 1 que valía al inicio. Más 1, ¿cuánto creen que saldrá? 1 más 1, 2. Entonces, ya le he hecho que se convierta esta variable en 2. Pero para que se guarde y continuar en la segunda ronda, le asigno este resultado a la misma variable. Es decir, que le actualizo, le modernizo y le pongo en línea ahora actualmente cuánto valdría. Entonces, 1 más 1, aquí esto valdría 2. Y eso es lo que yo deseo, que del 1 se convierta en 2, el mult, o sea, multiplicación. Hasta aquí el proceso vemos que ocurre una sola vez. Saca el resultado, ¿no es cierto? Saca el resultado, ¿sí? Organiza el resultado y los datos que ya tenemos y se actualiza y se cambia en 1, se suma más 1 el multiplicador. Regresa otra vez acá y se topa. Mult, ¿ahora cuánto vale? Ya no vale 1. Aquí valía 1, pero ya se sumó 1. ¿Cuánto vale ahora? 2, ¿no es cierto? ¿Es menor o igual a 10? Te pregunta, mult, ¿es menor o igual a 10? Sí, sí es menor o igual a 10. Sí es menor al menos de 10. Por lo tanto, vuelve a sacar el resultado, pero ya no es mult 1. ¿Cuánto es? 2. 2 y el por 8, porque recuerden que aquí me entregó el número 8. 2 por 8, 16. Y esa es la operación que está haciendo aquí. 8 por 2, 16. Obviamente aquí le organiza, ¿no? 8 por 2, que valía ahora actualmente este, ¿no es cierto? Igual. Y la respuesta ya la obtiene en la fórmula, ¿no? 16. Se va a imprimir esto. Y después nuevamente se actualiza para continuar con la siguiente línea. Que el mismo proceso que les expliqué de antes. Va a llegar a algún momento en que se da las vueltas y se incrementa, se actualiza, se actualizan los datos. Es como que es un ciclo repetitivo, lo mismo, pero cambia solamente esta variable y se va haciendo de uno en uno, o sea, hasta llegar al 10. Y cuando llega al 10, nuevamente hace este proceso, porque así lo dice la tabla, ¿no? Que cuando llegue al 10, 8 por 10, 80. Entonces no va a parar cuando llegue a 10. ¿Cuándo va a detenerse? Cuando aquí llegue al 11, ¿cierto? Cuando llegue al 11. Entonces 10 más 1, 11. Ahora este va a valer 11. ¿11 es menor o igual a 10? No. El 11, que al final va a tener como resultado, no va a ser menor o igual a 10. Es mayor que el 10. Como no se va a cumplir esta condición, como no se va a cumplir sabiendo que el 11 no es mayor que el 10, perdón, no es menor que el 10 ni igual que el 10, como no se va a cumplir, ahí se detendrá el programa y no hará nada de esto, porque solo le estoy diciendo al programa que haga mientras sea menor a 10 o igual al 10. Cuando sea algo diferente a esto, cuando no se cumpla esta condición, ninguna de esas cosas va a ocurrir. Por lo tanto, en mi tabla tampoco voy a mirar resultados adicionales. Finalizo el comando fin mientras
y finalizo el proceso que hice acá arriba. Por lo tanto, yo ingreso el número que yo deseo utilizar en mi ejemplo, en mi prueba, ¿cierto? Yo quiero probar ahorita qué número. Dice, ingrese el número al que se le va a calcular su tabla de multiplicar. Ingreso allí el 8, por ejemplo, ¿no? Presiono Enter y 8 por 1, 8, 8 por 9, 72 y 8 por 10, 80. Y así es como funciona este programa. Para eso sirve el ciclo mientras. Esa es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que me haya hecho entender. Les deseo un lindo día y nos vemos hasta la próxima.